Pero también me interesaría poder compartirles algunas cuestiones que tienen que ver con lo público, lo privado y lo íntimo, para que no solo afirmemos, también nos cuestionemos. Cuando hablamos de espacios públicos, ¿qué es un espacio público? Recordemos, desde la perspectiva de la cartografía sensible, ¿sí? Lo voy a proponer. Si el espacio es propuesto como la materialidad que organiza las prácticas, en tanto organizador de prácticas, ningún espacio invita a nada. Los espacios en realidad nos imponen. ¿Por qué esta provocación? Porque si entendemos que los espacios nos imponen, podemos entonces entender que no toda práctica se somete a esa imposición. Si entendemos que el espacio nos invita, corremos el riesgo de caer en esa trampa de los cuerpos dóciles son llevados a. Entonces, si el espacio que llamamos invita a, dijéramos que no invita, condiciona a, es diferente. Si decimos que condiciona a, ¿cuáles serán los elementos que están coincidiendo, más de un elemento incide, para ese condicionamiento? ¿Y cuáles prácticas se adecúan a ese condicionamiento, a esa organización que el espacio impone, y cuáles prácticas no? Para ya ir mechando, cruzando con cuestiones que tienen que ver, que en las cartografías sensibles el foco lo ponemos en los cuerpos. Por eso que hablábamos de la diferencia entre, que hoy vamos a hablar, de la diferencia entre espacios públicos y los usos públicos, privados e íntimos de los espacios públicos. Y también vamos a hablar de lo normal, transgresor y desviante. Y vamos a intentar generar ese cruce, ese entrecruzamiento entre público, privado, íntimo, normal, transgresor y desviante, espacios y usos. En la segunda parte del día. Como el foco lo ponemos en los cuerpos, es porque entendemos que aunque los espacios condicionan las prácticas, organizan las prácticas, los cuerpos, no todos los cuerpos necesariamente se van a someter. También pueden realizar otras prácticas que expanden las posibilidades de usar esos espacios. Si nosotras pusiéramos el foco en los espacios, como los espacios organizan las prácticas, toda práctica que no se adecue a esa organización sería una práctica transgresora. Es decir, si miramos las prácticas a través de la perspectiva de los espacios, podemos acabar observando o denominando transgresora a una práctica solo porque no se ajustó a lo que el espacio impone. Si la perspectiva la realizamos a través de las prácticas, el foco en las prácticas sin negar la incidencia de los espacios, entonces estaríamos hablando de que las prácticas que no se adecúan a los espacios están actualizando lo que el espacio inicialmente disponía como usos posibles. Quienes instauraron ese espacio, inicialmente lo instauraron para organizar determinadas prácticas, pero tal vez no necesariamente querían inhibir directamente otras. Tal vez no se les ocurrió que otras prácticas podían también allí ser desarrolladas. Nuevos usos del espacio hacen que el espacio sea expandido más allá de los usos que inicialmente fueron destinados para ese espacio. Si el foco lo hacemos en los espacios, estamos generando una mirada de prácticas transgresoras. Si el foco lo ponemos en los cuerpos, estamos generando una mirada de expansión de las posibilidades de los usos de los espacios. Mientras una mirada activa transgresiones en la forma de ver las prácticas, otra mirada
activa la expansión de las posibilidades. Por eso que proponía de manera provocadora no pensar que el espacio posibilita. El espacio no posibilitaría desde las cartografías sensibles. No posibilita, condiciona, impone. Y ahí vemos entonces si los cuerpos se están sometiendo a esa organización, si todos los cuerpos se someten, cuáles cuerpos no se someten, cuáles cuerpos expanden el uso posible de ese espacio sin necesariamente activar reacciones normalizadoras por parte de otros cuerpos. Cuáles usos expanden de manera desviante los usos posibles del espacio. Aquello otro que tiene que ver con lo que sucede en la materialidad, lo llamamos lugar. Por eso en el texto de cartografía diferenciamos espacio de lugar. Espacio lo llamamos la materialidad que organiza las prácticas. El espacio acera, calzada, el espacio arroyo vehicular, el espacio puerta, el espacio cordón, el espacio semáforo, el espacio paso de cebras o línea o paso peatonal de las líneas, ¿no? Son espacios. Entonces sería el espacio andén, es el espacio, en tanto materialidad que organiza las prácticas, es el espacio destinado hegemónicamente para las prácticas de peatones. Que en tanto organizador de prácticas, organiza esas prácticas excluyendo otras prácticas. Por ejemplo, las prácticas de rodados. No significa que prácticas de rodados no puedan ser allí desarrolladas, practicadas, realizadas, sino que en caso de que se realicen, van a provocar que los observadores, las observadoras, reaccionen normalizadoramente frente a esas prácticas, como si esas prácticas estuvieran mal de ser realizadas allí. ¿Por qué? Porque ese espacio no organiza esas prácticas, no está destinado para esas prácticas. Con lo cual ya entramos en la noción de lugar. Si espacio es la materialidad que organiza las prácticas, en las cartografías sensibles decimos que lugar es una tríada conformada por practicante, es quien realiza una práctica, observador, quien observa la práctica y reaccionará frente a esa práctica, y el espacio donde esa práctica es realizada. La tríada es practicante, observador y espacio, porque si el espacio es la materialidad donde se organizan las prácticas, el observador precisará entender cuál es el contexto, el texto con el cual podrá afirmarse para afirmar que esa práctica está allí, bien realizada, o es transgresora, no corresponde ser realizada. Necesita de ese contexto, ese texto que va a ser el espacio, que en tanto organizador de prácticas, les servirá para poder afirmarse y afirmar práctica de rodados en el espacio de andén, no. Y reaccionará normalizadoramente. Y a través de la reacción normalizadora entendemos que esa práctica es transgresora. No como una categoría, no es transgresora per se, universalmente transgresora, sino en ese espacio y en ese momento, para ese observador, la práctica es transgresora. Por eso entendemos que esa práctica es transgresora, porque el observador reaccionó normalizadoramente frente a la acción del practicante. A esa tríada practicante, observador, espacio llamamos lugar, que es una situación que se genera, digamos, como para simplificarlo. Es la situación que sucede en un espacio. Espacio y la situación, lugar. La situación, el lugar, dado por la tríada practicante, observador y espacio. Y el lugar puede ser tanto normal, transgresor o desviante. Los espacios no, los espacios son siempre normalizadores, porque organizan las prácticas. Los lugares pueden ser normales, transgresores o desviantes, y para saber si un lugar
que se activa en un espacio es normal, transgresor, desviante, nos basamos en la reacción del observador. Si el observador reacciona normalmente frente a la práctica del rodado siendo desarrollada en el espacio hegemónico de prácticas de peatones, al cual llamamos andén, entendemos que la práctica de conducción de rodado es una práctica normal de ser realizada en el andén. Será una práctica transgresora de ser realizada en el andén si ese observador reacciona, ese o ese reaccionan normalizadoramente. Y será una práctica desviante, será una forma desviante de realizar prácticas de rodados si el observador no consigue afirmarse para afirmar. Y hoy ya entramos en la cuestión del desvío. Cuando hablamos de normal o transgresor, es siempre desde el punto de vista del observador que, proyectando sus saberes sobre el practicante, intenta capturarlo en sus saberes. Según lo que sabe, esa práctica está correcta, reacciona normalmente como si nada estuviera pasando. Recordemos, como decíamos la vez pasada, que para que nada pase, mucho está pasando. Para que la persona reaccione como si nada, no es que no lo vio, lo vio. Por eso es que reaccionó normalmente, porque todo encaja en la normalidad. No es que le ignoró. Si hubiese reaccionado normalizadoramente, entendemos que algo ahí no encaja, y generalmente lo que no encaja son las prácticas, porque tienen que estar encajadas en el espacio para poder conformar la normalidad. Tanto lo normal como lo transgresor, desde las cartografías sensibles, lo entendemos como dos caras de una misma moneda. Conforman la normalidad, esa es la moneda. Trayendo el cuadrado con pico, decíamos que no hay un cuadrado dibujado, sino que yo primero decidí excluir, definir todo lo que no va a estar dentro del cuadrado. Una vez que excluyo todo lo que no va a estar dentro del cuadrado, ahí puedo entonces definir qué va a quedar dentro del cuadrado. Pero para poder definir qué va a quedar dentro del cuadrado, primero tengo entonces que instaurar un no cuadrado. Una vez que yo puedo instaurar un no cuadrado, me queda como resultante un cuadrado. Decíamos la vez pasada que para poder hablar de centro y periferia en términos que no sean hegemónicos, de jerarquía, la hegemonía del centro sobre la periferia como algo secundario en jerarquía. Decimos que para que un centro pueda establecerse como centro es en relación a una periferia. No hay centro si no hay primero una periferia. Quienes se denominan centro son quienes nos denominan periferia. Necesitan a la periferia para poder definirse como centro. De la misma manera, a diferencia de la legalidad, en la legalidad se define a priori cuáles van a ser las acciones ilegales. Y a priori de esa acción hay un texto escrito que informa que mi acción es ilegal porque está en esta acta constitutiva, en este código de leyes. Hay leyes que definen cuál ley va a ser ilegal, cuál acción va a ser ilegal. La normalidad, a diferencia de la legalidad, lo normal no se instaura a priori con relación a la transgresión, sino que primero se instaura qué va a ser lo transgresor para, en base a lo transgresor, poder definirse como normal en relación a lo transgresor. Es la misma lógica de hablar de centro y periferia. Primero se instaura la periferia para luego poder definirse el centro. Primero entonces se va a instaurar lo transgresor para, en relación con lo transgresor, poder definirse como normal, lo otro. Por eso decimos que la norma y la transgresión son dos caras de la misma moneda que llamamos normalidad. Para poder establecer una normalidad, necesitamos poder primero establecer qué va a ser lo transgresor, identificarlo,
y siempre lo transgresor va a ser diferente de aquello que va a ser en comparación impuesto como normal, según los poderes hegemónicos. Normal y transgresor son dos caras de la misma moneda, que es la normalidad. Por eso decíamos que para que un lugar sea normal o transgresor depende de los saberes que habitan en ese cuerpo, el cual llamamos observador, que afirmándose en esos saberes y proyectándolo sobre el practicante, va a reaccionar normalmente o normalizadoramente según se entiende desde esos saberes que esa práctica es normal o transgresora. El desvío, a diferencia de la normalidad, el desvío expande a la normalidad. El desvío, a diferencia de lo normal y transgresor, mientras lo normal y transgresor implica una captura del practicante para poder identificarlo, denominarlo como normal o transgresor y dominarlo en esas formas, el desvío desestabiliza al observador, que por poder no afirmarse en sus saberes, puede no afirmar que aquello es transgresor o desviante. Por poder no afirmarse, puede no afirmar. Y por poder no afirmar es que surge la pregunta, ¿qué es eso? A diferencia de la normalidad que se compone del binario o normal o transgresor, en el desvío actúa la complejidad del y. Es normal y transgresor al mismo tiempo. Por eso es que no puede ser definido. Es lo suficientemente normal como para activar en el observador una reacción normal. Al mismo tiempo, es lo suficientemente transgresor como para activar en el observador una reacción normalizadora. El problema es que cuando va a reaccionar normalizadoramente, se encuentra que aquello también es normal. Entonces no se ajustaría esa reacción. Y cuando quiere reaccionar normalmente y continuar como si nada estuviera pasando, aquello es lo suficientemente transgresor como para provocarle esa tensión. Es como si uniéramos dos polos eléctricos opuestos, positivo y negativo, y nos diera un choque eléctrico. No sé si les ha pasado recibir una descarga eléctrica. Hay una pausa, una demora en entender qué pasó en un choque eléctrico. En caso sobrevivamos. Es eso, es un choque eléctrico que interrumpe el flujo de la normalidad. Interrumpe esa continuidad automática. Y lo que la interrumpe es justamente en esa pausa, en la continuidad de la afirmación continua, normal o transgresor, emerge en esa pausa la pregunta. ¿Qué es eso que parece con, pero se diferencia de? Porque cuando quiero afirmar eso es eso, no encaja, porque también es esto. Bueno, entonces quiero afirmar que esto es, pero tampoco, porque no encaja, pero también es esto. Entonces, ¿qué es eso? Es el I, es la complejidad del I. La práctica desviante, por parecerse tanto a lo transgresor y a lo normal al mismo tiempo, es que no se deja atrapar, denominar, definir. Y por poder no dejarse definir, es que desestabiliza al observador, que por poder no afirmarse, no puede afirmar que esto es esto o lo otro. Y por poder no afirmarse, desestabilizadamente, se activa la pregunta, ¿qué es eso? Cuando sabemos qué es eso, cuando sabemos lo que podemos y lo que no podemos. Cuando no sabemos lo que podemos, pero tampoco no sabemos lo que no podemos. Y por poder no saber lo que no podemos, acabamos pudiendo aquello que de haber sabido que no podíamos, no hubiéramos podido. Cuando sabemos lo que podemos, lo que no podemos, lo que las demás pueden o no pueden, pero cuando no sabemos, tampoco no sabemos lo que no podemos. Y acabamos pudiendo o dejando poder algo que de haber sabido no hubiéramos podido. Y esa es la potencia de la acción desviante, que deja al observador, a la observadora,
en esa situación, en esa posición de poder no saber. No es que no sabe nada. Puede no saber lo que normalmente hubiera sabido sobre aquello. Y por eso que genera una interrupción en la normalidad. Por eso que en esa interrupción, en ese colapso, en ese choque, se interrumpe la normalidad y en esa interrupción de la afirmación continua normal, surge la pregunta. Hace ya varios años, en el 2011, estaba haciendo una acción en Brasilia, capital política de Brasil, y generalmente las protestas se trasladan hacia Brasilia. Claro que se dan en otras ciudades, pero generalmente van hacia Brasilia. Y también en Brasil es muy común con el calor que hace que quienes usan traje generalmente trabajan en dependencias de gobierno. Aún más en el sector de las dependencias de los ministerios. Entonces yo hice una acción en la cual estaba vestido de traje y corbata, pero tenía un collar de perro anexado a una cadena de 3 metros de distancia que iba unida a una llave dentro de una caja de cerradura que le ponía adhesivos y lo pegaba en la pared de los ministerios. Pasó una persona por parecido con, al paso, afirmó, eso es una protesta. No sé, pasó y dijo, es una protesta. Pero había otra persona que llevaba unos minutos así, no sé, 10, 15 minutos parada, observando. Y cuando quien pasó afirmando, es una protesta, esa otra persona le respondió, pero si es una protesta, ¿por qué entonces no protesta para que sepamos cuál es el motivo de la protesta? Porque quien estaba ahí hace tiempo se dio cuenta de que yo no estaba emitiendo palabra. Cuando la persona dice, si es una protesta, ¿por qué entonces no protesta para saber cuál es el motivo de la protesta? La otra persona que afirmó, es una protesta, paró, volvió, observó, dijo, es cierto, no está protestando. ¿Qué es? Y se quedaron las dos personas a discutir entre ellas a ver qué será eso. Mientras podía afirmarse en sus saberes, estaba solamente pasando. Es una protesta. En cuanto a aquello que parece con protesta, pero se diferencia de protesta porque no está hablando, en ese margen del I, es I, no es protesta, surge la pregunta y la pregunta hace que la persona deje de transitar para volver y quedarse ahí, intentar ver, saber qué es eso. A eso me refiero con acciones desviantes. Para poder saber si una acción es desviante, nos damos cuenta en la reacción del observador. Ni continúa normalmente como si nada estuviera pasando, ni reacciona normalizadoramente. Se queda incómodo. No sigue, pero tampoco termina de reaccionar normalizadoramente. Ni directamente, ni con miradas normalizadoras. Nada, está así como que no entiende, aunque sea a la distancia. Ni continúa, ni normaliza. Ahí entendemos que ha sido desestabilizada. Ahí entonces podemos hablar entonces de un lugar desviante de realizar prácticas de rodados, de conducción de rodados, en el espacio destinado hegemónicamente a las prácticas de peatones, que en Colombia le llaman andén. El espacio, yo a ustedes les comenté esto del espacio para las prácticas de rodados y del espacio para las prácticas de peatones, les comenté en las otras reuniones, no fue con ustedes, ¿o sí? Si un espacio organiza hegemónicamente las prácticas, excluye hegemónicamente otras prácticas. Si las prácticas, otras quieren ingresar allí, van a ser normalizadas. Se va a activar un lugar transgresor de realizar esa práctica.
porque los observadores van a reaccionar normalizadoramente frente a ese practicante. Sin embargo, observamos que prácticas de rodados y prácticas de peatones se encuentran. Cuando alguien quiere cruzar la calle, inevitablemente, como peatón, ingresa en el espacio hegemónico de las prácticas de rodados. Pero hay una forma normal de poder ingresar en el espacio hegemónico de otras prácticas. En el caso de quienes somos peatones, se nos imponen dos espacios. Uno es el semáforo, el otro es la senda peatonal o cruce de cebras. ¿Cómo le dicen en Colombia, en Bogotá? Las rayas blancas. Cebra también. Sí, cebra. Cruce de cebras. Semáforo y cruce de cebras son espacios, materialidades que organizan las prácticas. El semáforo es un espacio que organiza el cuándo ingresar en el espacio hegemónico de las prácticas de rodados. Y el cruce de cebras es un espacio destinado al por dónde ingresar. Dos espacios, cuándo y por dónde. Si como peatonas ingresamos en el espacio hegemónico de las prácticas de rodados, ajustándonos al cuándo del semáforo, del espacio semáforo, y al por dónde del espacio cruce de cebras, es muy difícil que activemos, que provoquemos reacciones normalizadoras. Si queremos caminar longitudinalmente, en vez de caminar por el andén, generaremos posiblemente reacciones normalizadoras. ¡Camina bien! ¡Cruza bien! ¿Por qué cruzar bien implica por la esquina? Y no es solo por la esquina, sino el cuándo. Ahora, si las prácticas de rodados quieren ingresar en el espacio hegemónico de las prácticas de peatones, en el andén, también hay un por dónde hacerlo. Se genera un desnivel, una rampa, para nivelar, para poder facilitar el acceso, hay una rampa del lado de la división entre el espacio andén y el espacio arroyo vehicular, pero también en la pared de las casas va a haber una abertura o un portón, algo justo enfrente del espacio rampa, y nosotras como peatonas, cuando veamos que alguien realiza la práctica de rodados ingresando en el espacio hegemónico de las prácticas de peatones, si lo hace por el espacio rampa, frente al espacio portón o abertura, reaccionaremos normalmente, le cederemos el paso. Pero no porque seamos buenas personas o personas educadas, sino porque esa práctica la reconocemos como una práctica normal porque está siendo realizada respetando el espacio, rampa. Si lo hace por otro espacio, no es el destinado, reaccionaremos normalizadoramente. Como peatonas tenemos dos espacios que organizan nuestras prácticas para ingresar en el espacio hegemónico de las prácticas de rodados. El espacio semáforo y el espacio cruce de cebras. El cuándo y el por dónde. Dos, organizando nuestras prácticas. En cambio, quienes andan en rodados solamente tienen un único espacio, organizando sus prácticas para ingresar en el espacio hegemónico de las prácticas de peatones, andén, que es el por dónde. El cuándo, cuando ellas quieran. Miren cómo desde la visión de las geografías sensibles podemos darnos cuenta cómo la ciudad hegemónicamente está preparada para prácticas de rodados. Como peatonas tenemos que respetar dos espacios para entrar en el espacio de otras prácticas. Como practicantes rodados, con que respeten un único espacio que es el por donde ya alcanza, para que la práctica sea normal. ¿Sí? Este íbamos a hablarlo después, pero bueno, ya que Blanca Benita trajo esta cuestión de que los espacios invitan, ¿ven por qué proponemos que no es que invitan, organizan? Porque no es que el espacio me invita a pasar por ahí. No, me organiza que pase por ahí. Si no quiero activar conflictos.
Y si entendemos el conflicto como el encuentro de las diferencias, entonces para no activar conflictos al cruzar la calle, respetamos el por dónde y el cuándo, y ajustamos nuestras prácticas a la imposición de esos dos espacios. Con lo cual, afirmamos en fotografías sensibles que el semáforo es un espacio destinado a provocar prácticas de desencuentros. El desencuentro de las prácticas de rodados y el desencuentro con las prácticas de peatones. Después va a inhibir el movimiento de las prácticas de peatones y va a activar el movimiento de las prácticas de rodados, unos por vez, para evitar que se encuentren en el mismo espacio y al mismo tiempo prácticas diferentes. Cuanto más espacios se instauren, menos conflictos habrán. Si al arroyo vehicular, donde pasan los carros, le ponemos la senda para bicicletas, el carril para bicicletas, y el carril para el transporte colectivo, y el carril para el transporte particular, miren la cantidad de subespacios estamos creando, y evitando que haya encuentros, porque no es lo mismo la práctica de conducir rodado bicicleta, que la práctica de conducir rodado moto, que la práctica de conducir rodado transporte colectivo, que rodado transporte particular. Tienen necesidades diferentes, aunque todas sean prácticas de rodados. Cuantos más espacios se instauren, más elementos tendremos como observadoras para poder afirmarnos y desde ahí afirmar que las prácticas de las demás son transgresoras. Por eso esa paradoja. Cuanto más espacios, menos conflictos. Si empezáramos a retirar espacios, si más espacios equivale a menos conflictos, menos espacios igual más conflicto. Entonces, menos espacio, retiramos la bicisenda. Retiramos el carril para el transporte colectivo. Retiramos el carril y nos queda una única altura homogénea, con una única materialidad, en la cual práctica de peatones y las diferentes prácticas de rodados tienen que convivir y coexistir con sus diferentes necesidades y diferentes velocidades. Entonces ya no podemos andar por la vida como si solamente estuviera nuestra necesidad, nuestro modo de andar existiendo. Tendremos que ir a una velocidad que ya no sea ni tu velocidad ni la mía. Ni tu velocidad como peatona, ni mi velocidad como ciclista o conductora de rodados. Será aquello que decimos 1 más 1 igual 3. No es ni tú 1, ni mi otro 1, llamamos 2. 1 más 1, en el encuentro de las diferencias, posibilitan una tercera posibilidad, que ya no es ni la una ni la otra. 1 más 1 igual 3. Obviamente que si hoy en día a las sociedades que estamos acostumbrados que 1 más 1 igual 1, y luchamos para imponernos, o somos indiferentes y nos ignoramos bajo el pretexto del respeto, 1 más 1 igual 2, vos en la tuya, yo en la mía, a una sociedad como la nuestra, del 1 más 1 igual 1, o del 1 más 1 igual 2, es muy difícil activar un 3 de un día para el otro. Si anulamos todos los espacios para tener más conflicto, es posible que nos pongamos en peligro. Porque no estamos con conciencia de la diferencia, porque estamos siendo educadas en una sociedad de los comunes, que excluyen a los diferentes. Hay que realizar un proceso de vuelta a lo común, pero no el común de los comunes, sino el común que se construye en base a las diferencias, y no el común de los comunes. Hoy en día el espacio público, a mi parecer, es un espacio del común de los comunes, y es muy peligroso, de un día para el otro, querer activar conflictos, porque en vez de conflictos activaremos violencias. Conflicto es encuentro de las diferencias con conciencia de la diferencia. Si pasamos por encima de la diferencia, entonces ahí no hay conflicto, ahí hay violencia.
también con prácticas desviantes podemos activar situaciones en los espacios públicos que provoquen desestabilizaciones de las normalidades que hegemónicamente se instauran a diario en esos espacios. Situaciones que no puedan ser denominadas ni normales ni transgresoras, que generen una interrupción en el flujo de la afirmación normal, para que active preguntas. Pero como lo desviante no es una categoría a priori, para poder saber qué podrá ser desviante, hay que realizar primero una escucha de ese fragmento de territorio para saber qué es lo normal y qué es lo transgresor ahí. Y entendiendo qué es lo normal y lo transgresor ahí, en ese momento del día, generaremos una acción que se parezca lo suficiente a lo normal y también a lo transgresor. Y veremos si activamos reacciones desviantes. Es decir, si activamos lugares desviantes que desestabilicen, nos desestabilicen también a nosotras, no solo a las que van a estar afectadas por nuestra acción, también nosotras poder abrirnos a desestabilizarnos de nuestros saberes durante la acción. Es compleja esta cuestión. Es compleja más también para hablarlo en un día. Imagínense que para poder trabajar una semana, todos los días, 3 horas por día, le llamamos curso de introducción. Solo de introducción. El último curso de introducción, seguimos trabajando 4 veces más. 4 meses más. 3 encuentros semanales. Para poder incorporar estas cuestiones, para poder investigar espacios públicos desde las perspectivas de cartografías sensibles, para luego generar propuestas y activarlas en los espacios públicos. Entonces, si ahorita les parece complejo esto, no se preocupen que es complejo. ¿Sí? No hace falta que lo entiendan. La propuesta no es entender, sino entendiendo. Si ustedes lo entienden, cuidado, que cuando entendemos algo lo estamos capturando, dominándolo. Mejor que estemos siempre entendiéndolo, para que esté todo el tiempo sorprendiéndonos. Abrámonos a la posibilidad de estar entendiendo para que esto que estamos ahorita conversando, tal vez en 3 meses, en un año, algo linkea con algo, ¡ah!, todavía estamos entendiendo. Si queremos entenderlo ahora, corremos tal vez el peligro de cerrarnos y decir, no entiendo nada. Y como no entiendo, ya está, listo, a otra cosa. No, dejemos que esto nos afecte, que siga movilizándose. Mi participación con ustedes en este encuentro, en estos 3 encuentros, terminará hoy. Esperemos que los cuestionamientos sigan reverberándose. No es un examen, no hay que memorizar nada. ¿Sí? No hace falta, todo lo que estoy diciendo es mucha información, no hace falta que la memoricen, porque no se le va a tomar examen a nadie. Algo de todo esto tal vez les afecte lo suficiente para que se activen preguntas, aunque no sepan cómo se dice, como lo decía Santi. No hace falta. Lo dirán a su manera, se cuestionarán y preguntarán a su manera, y no será lo que yo dije, sino lo que ustedes están cuestionándose. Y ahí está la riqueza. Ningún saber es estable. Están todo el tiempo reconfigurándose las normalidades. Por eso algo que hoy en día puede ser desviante, la normalidad va a expandirse para abarcarlo y convertirlo en normal. Si algo que hoy en día tanto desviante, incomoda, provoca cuestionamientos, el contexto normalizador va a buscar incorporarlo, denominarlo, definirlo, tornarlo conocido para poder saber sobre, y al saber, se sabe lo que se puede, se sabe lo que no se puede. Otra vez se lo limita. Por eso decimos que no hay desde las cartografías sensibles, yo sé que cansa decirlo, pero bueno, es para aclarar, siempre estamos hablando desde las cartografías sensibles. No existe la categoría desviante, o lo desviante como categórico.
como universal. Porque lo que puede ser desviante a la mañana o al mediodía en esa calle, a la noche es normal. Por eso, para poder realizar una acción en un determinado espacio público, tenemos que también tener en cuenta qué día de la semana queremos hacer la acción, en qué horario, qué margen debemos hacer la acción, y realizar una cartografía en un día y horario próximo al cual queremos accionar. De nada sirve cartografiar un martes si queremos accionar un sábado. Para poder realizar acciones en la plaza, pero no tenemos que cartografiar toda la no plaza, la incidencia. Porque la no plaza incide en la composición de las dinámicas de la plaza, por ejemplo, la presencia de esta central de autobuses urbanos. Con lo cual, la dinámica de la plaza un lunes no es igual a la de un domingo. Está casi desactivado un domingo, porque como es de movimiento de autobuses urbanos, no interurbanos, es de la gente que se desplaza por la ciudad generalmente por cuenta del trabajo. Como son pocas personas que trabajan el domingo, el flujo es muchísimo menor un domingo que el lunes. Con lo cual la plaza también recobra otras dinámicas porque la no plaza incide de manera diferente sobre la plaza. De la misma manera, pensar entonces, si nada se establece, no sirve entonces ir a días diferentes. Si ya sabemos que el propio martes no va a ser igual al siguiente martes. No va a ser idéntico, pero va a ser lo más parecido que tendremos. Por eso, lo que escuchemos desde lo sensible, esta escucha de lo que a través de las prácticas podría estar siendo dicho, no es lo que se dice, sino lo que escuchamos. Es una gran diferencia. Es lo que escuchamos, no es lo que se dice. Desde lo que escuchamos, y encima no es lo que escuchamos nosotras como personas, sino nosotras como cartógrafas. Como cartógrafas, ¿qué estamos escuchando? Lo que puede estar siendo dicho a través de la escucha, de las reacciones de los observadores frente a determinadas acciones de los practicantes en ese espacio y en ese tiempo. Es decir, estamos escuchando los lugares. Nosotras como cartógrafas no seremos observadoras. Nosotros estamos en el rol de cartógrafas. ¿Qué quiero decir? Que si hay una acción siendo realizada y no hay nadie más que nosotras para observarla, no podemos cartografiarla. Porque si no, nosotras estaríamos proyectando nuestros saberes sobre. Y nosotros también tenemos saberes que nos habitan y que normalmente nos hacen afirmarnos para afirmar y reaccionar. Normalmente, normalizadoramente. Por eso siempre es la escucha de la escucha. Estamos escuchando aquello que el observador escucha con relación al practicante, que ni siquiera es el practicante. Es lo que el observador escucha del practicante, según sus saberes. Porque le cambiamos el observador, le ponemos otro observador y escuchará otra cosa. Un observador escuchará que esa práctica es normal, escuchar no audiblemente, ¿no? Entenderá que la práctica es normal y otro observador entenderá que la práctica es transgresora. Es decir, que la misma práctica en contextos diferentes puede ser escuchada de manera diferente. Por eso no hay prácticas transgresoras o normales per se, sino en relación a la reacción de un observador y nosotras escuchamos lo que escucha el observador. Por eso tenemos que intentar entender que no es lo que está siendo dicho, sino que escuchamos que está siendo dicho, y no lo escuchamos de manera de primera mano, como observadoras, sino como cartógrafas, en base a la reacción de los observadores. Porque para mí puede ser sumamente raro, pero sin embargo veo que la gente ahí reacciona como si nada estuviera pasando. Entonces tendré que entender que es una práctica normal, aunque para mí, bueno, para mí no importa, yo ahí no entro en juego. No puedo traer lo que para mí. Dejemos fuera el para mí. El mi, yo, afuera. Es lo que escuchamos que está siendo dicho a través de la escucha por la reacción, ¿sí? Es la escucha de la escucha. Por eso no podemos decir que hay prácticas normales o transgresoras como categóricamente normales o transgresoras, y aún menos
prácticas desviantes y aún menos cuerpos desviantes, como se dice, por lo menos no si lo queremos decir desde las cartografías sensibles. Un cuerpo trans nunca será para nosotros un cuerpo desviante, porque si el desviante es el que genera incomodidad y desestabiliza, un cuerpo trans entre trans no va a incomodar. En una fiesta trans, de cuerpos mayoritariamente trans y homoafectivos, no va a generar incomodidad. Sí, en un espacio heteronormativo. Entonces, cuidado, porque si decimos que los cuerpos desviantes, entonces, ¿por qué hay tantos travesticidios? Si son desviantes esos cuerpos, ¿por qué entonces son normalizados violentamente? Porque también no sean desviantes para aquellos que han reaccionado normalizadoramente sobre ellos. Cuidado con las categorías, porque las categorías nos pueden acabar confundiendo que lo que estamos sabiendo es lo que está siendo dicho, y no. Siempre esa distancia. Y desde esa distancia no se puede decir que una práctica desviante se mantiene como desviante. El contexto la va a intentar incorporar, fagocitar, para poder afirmar sobre ella y poder otra vez encajarla en un lado o en otro. Y así denominarla, dominarla. Y así poder saber sobre. Eso es lo que yo pienso de las cartografías sensibles, ¿sí? Por eso, si escuchamos lo que está siendo dicho, también podemos también, a lo largo del cómo fue siendo dicho, empezar a detectar cómo se montó esa afirmación. ¿Por qué se afirma que un centro comercial, un shopping, un mall, depende del país, es un espacio público? Bueno, escuchemos las palabras que se usan adentro para definir los espacios, ¿no? Plaza de comidas. No sé en Bogotá, pero en muchos países le dicen plaza de comidas al sector donde están los restaurantes de comida. Le dicen plaza. ¿Por qué personas de bajos recursos, con su único día libre a la semana, deciden ir a la plaza de comidas en vez de a la plaza del parque público? Bueno, veamos históricamente cómo se ha ido instaurando este saber sobre lo público al respecto de un centro comercial, y tal vez veamos, desde mi punto de vista, que están haciendo una operación como hicieron las personas que vinieron a conquistarnos, o conquistaron a nuestros antepasados en América, en la denominada América. Le pusieron un templo católico donde había un templo inca, maya, azteca. Tal vez están haciendo lo mismo. Nos están poniendo plazas de comidas, ¿no? Donde podría estar una plaza como espacio público abierto, usando el mismo nombre. Aunque no te lo pongan físicamente encima, te ponen el nombre encima de, y seguimos ciegas, vamos a la plaza. Porque de niña, me acuerdo que yo iba a la plaza los domingos. Entonces, en vez de luchar contra los hábitos, camuflemos y usamos los mismos nombres. Pero como no estamos cuestionando qué significa plaza, seguimos yendo a la plaza, que ahora se encuentra dentro de un centro comercial. Y nos dedicamos a hacer la vuelta al perro, como le dicen en Argentina, que es el domingo de la tardecita, se hacía la vuelta alrededor de la plaza, en carro, y se giraba. Y yo no sé, ¿por qué mierda se hace esto? Porque es un evento social, de verse, de hacerse ver, de mostrarse, que te vean, ¿no? Para que sepan que formás parte de la sociedad. Y girábamos con mi abuelo alrededor de la plaza y llevaba la vuelta al perro, porque el perro se persigue la cola. ¿Y qué es lo que hace la gente en un centro comercial? Hace hoy en día la vuelta al perro. Solo que ya no hacen cuadraditos, suben escaleras, bajan escaleras, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, se han apropiado de las dinámicas que históricamente constituían la visibilidad del hacerse ver socialmente, ser reconocida, y lo han llevado a espacios privados.
En una ciudad de Perú llamada Trujillo, con una compañía de un curso, de un taller que hay ahí, analizamos esta cuestión. En el andador, en la calle peatonal, hay una gran presencia de hombres y mujeres y trans de nacionalidad venezolana, con rasgos venezolanos, acento venezolano y vendiendo comidas típicas venezolanas. Yo cuando me enteré dije, ¡arepa! ¡Qué rico! ¡Una arepita! ¿No? Y me fui corriendo a buscarme mi arepita. Empanada de arepa. Yo no entendía por qué las personas estaban tan molestas con que nos invadieron los venezolanos. Yo decía, buenísimo, puedo comer cosas que solo conseguía en Venezuela. Ahora las puedo conseguir en Perú. Sin embargo, la opinión general era invadidas. ¿Por qué unos podemos ver oferta gastronómica internacional y otros ven invasión? ¿Por qué personas entonces van al centro comercial, a la plaza de alimentos, y ven que te dicen porque hay mucha oferta de comida? Porque es un espacio hipersaturado de sillas y de mesas y de olores y de todo así apretado. Sin embargo, a la gente le encanta porque hay oferta. ¿Por qué si está saturado de la calle peatonal de cuerpos, a una la llaman invadidos? Espacio invadido, y al otro le dicen espacio con mucha oferta. Siendo que si le quitamos las denominaciones, tal vez las cualidades sean muy semejantes. Cosas denominadas diferentes pueden poseer cualidades semejantes. Entonces tenemos que ir a cartografiar esa plaza comercial, a ver cuáles son las cualidades de aquello. Y luego nos vamos a la otra, las cualidades de esa calle peatonal, en cuanto a prácticas y espacios que lo componen. Y luego empecemos a pensar cómo históricamente se fue desplazando lo público hacia lo privado con nombres semejantes. Y veamos, ¿será que esa misma fórmula sirve para que empecemos a aplicarla en lo público? ¿Servirá? ¿No? ¿Qué podemos aprender de lo que ya viene siendo hecho? Si se ha desmontado de determinada manera, ¿cómo montarlo? Por eso la cuestión en Santos se generó esta pregunta con el grupo que trabajamos 4 meses, en el centro. ¿Cómo volver públicos los espacios públicos? Eso viene de un ejercicio de laboratorio y de cartografía para descubrir que aunque llamemos espacio público, no estaba mayoritariamente siendo habitado por usos públicos. Entonces lo que parecía cómo volver públicos los espacios públicos no es una pregunta tan simple de formular. Implica primero darnos cuenta que el espacio público y los usos públicos son cosas diferentes. Y no cualquier persona viene escuchando por la vida. Generalmente decimos, nombramos, denominamos espacio público. Y se acabó. Y no cuestionamos, en todo caso decimos, privatizan el espacio. No, el espacio no se privatiza, el espacio sigue siendo público, por eso lo podemos recuperar, porque no lo hemos perdido. El espacio sigue siendo público, es solo que tal vez los usos que se están realizando allí normalmente no sean públicos, sean privados. Entonces, público, privado e íntimo, si lo entendemos como categorías, no hablaríamos entonces desde la perspectiva de las cartografías sensibles. Porque estaríamos hablando como si fuese una denominación, algo que se puede imprimir como una categoría. Vamos a hablar de las cualidades de lo público, la cualidad de lo privado y la cualidad de lo íntimo. Y luego, entendiendo la cualidad de estas 3 cuestiones, público, privado e íntimo, veremos qué es un espacio público, qué es un espacio privado, qué es un espacio íntimo. Y luego los usos, qué son usos públicos, usos privados, usos íntimos de los espacios públicos, usos públicos, privados e íntimos de los espacios privados, usos públicos, privados e íntimos de los espacios privados. Y luego, si ese uso público del espacio público activa un lugar normal, transgresor o desviante de realizar ese uso público en ese espacio público. Viene la complejidad para empezar, ¿no?
Entonces, la cualidad de lo público en las cartografías sensibles la proponemos como ser agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes. A eso llamamos público como cualidad, no como categoría, como cualidad de lo público. Agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes. Lo privado tiene la cualidad de ser excluyente de determinados cuerpos e inhibidor de determinadas prácticas. Y lo íntimo como cualidad viene a romper este binario público-privado, agregador excluyente. Lo íntimo no viene como la categoría burguesa de intimidad, sino que viene a romper este binario, entonces diremos que ni agrega ni excluye. Su cualidad es la de no invitar. ¿Por qué? Porque aunque no esté habiendo una exclusión, formalmente una exclusión, vemos que los cuerpos tampoco se agregan. Es decir, aunque no se esté excluyendo, tampoco se agrega. Decimos que no se agregan porque no se sienten invitados. Porque los saberes que circulan por ahí les afectan de modo tal de no sentirse invitados. Si decíamos que el espacio en las cartografías sensibles es la materialidad que organiza las prácticas, y lo público tiene la cualidad de ser agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes, ¿qué será un espacio público? Será una materialidad que organizará las prácticas de modo tal de agregar cuerpos diversos en esa materialidad y activar en ella prácticas diferentes en simultáneo. ¿Qué será un espacio privado? Será una materialidad que organizará las prácticas de modo tal de excluir a determinados cuerpos de poder acceder a ella y de inhibir que determinadas prácticas sean allí desarrolladas. ¿Qué será un espacio íntimo? Será un espacio cuya materialidad a la hora de organizar las prácticas, aunque formalmente no esté impidiendo el paso o excluyendo de ingresar formalmente desde la materialidad, ingresar en él, las personas pudiendo ingresar no ingresan. Es decir, no hay nada desde la materialidad que impida el paso, y aún así las personas no ingresan. A eso llamamos un espacio íntimo. ¿Qué será un uso público? Será una práctica que al momento de ser realizada, agregará a otros cuerpos diversos a sumarse en esa práctica, provocará que otros cuerpos se sumen en esa práctica. No solamente nosotras que estamos iniciando la práctica, no solamente quienes nos conocemos, sino otras personas también se agregarán en esa práctica. Y también provocará esa práctica que otras prácticas diferentes sean en simultáneo activadas, practicadas, realizadas, en simultáneo. Provocadas por nuestra práctica pública. ¿Qué será un uso privado? Será una práctica que al momento de ser realizada excluirá a determinadas personas de sumarse a esa práctica y va a inhibir que otras prácticas sean en simultáneo allí realizadas. Eso será lo que llamamos uso privado del espacio. ¿Qué será un uso íntimo? Será una práctica que al momento de ser desarrollada, aunque formalmente no esté excluyendo, tampoco está provocando a las personas a sumarse en ella, otras personas, ni que otras prácticas diferentes sean en paralelo, en simultáneo desarrolladas, realizadas. Es decir, no invitará a sumarse. A esto llamamos la cualidad de lo público, y a esto lo trasladamos, público privado íntimo, y lo trasladamos a los espacios y a los usos. Pero hay una complejidad, ¿sí? Porque tal vez, si el espacio es público,
pero se están realizando usos privados, no significa que por ser privados, excluyentes e inhibidores de otras prácticas, sean necesariamente transgresores del espacio. Porque como no son categorías, tendremos que ver las reacciones de las personas frente a ese practicante que realiza usos privados, y podremos tal vez darnos cuenta que ese es un uso privado que participa de la activación de un lugar normal de realizar esa práctica en ese espacio público. Y si quisiéramos realizar un uso público, tal vez acabemos activando reacciones normalizadoras, con lo cual estaremos participando de la activación de un lugar transgresor de realizar ese uso privado ese uso público en el espacio público. Espacios y usos son cosas diferentes. Y aunque la cualidad de lo público y la cualidad de lo público sea la misma, no es lo mismo el espacio público que el uso público del espacio público. Porque con observadores diferentes puede ser que la misma práctica se convierta en transgresora o en normal. Y que incluso el uso privado acabe siendo más normal que el uso público, paradojalmente. Pero para saberlo tenemos que cartografiar las reacciones de los observadores frente a ese practicante que realizando usos privados provoca reacciones normales en los observadores. Ahora viene un dilema. Si la cualidad de lo público es agregador, para que un espacio público se torne público tendrá que ser habitado no solo por usos públicos. Porque si el espacio es habitado, el espacio público es habitado solo con usos públicos, ya está excluyendo usos privados e íntimos. Con lo cual, la categoría de lo público es cuerpos diversos, agregar cuerpos diversos y activar prácticas diferentes. Si solo activa prácticas públicas, entonces lo diferente privado e íntimo está siendo excluido. Y ahí ya no sería público. Y ahí, ¿qué mierda? ¿Cómo salimos de este problema? Bueno, una cosa son los espacios públicos, privados e íntimos, otra cosa son los usos públicos, privados e íntimos de los espacios públicos, privados e íntimos, y otra cosa es el lugar de producción de lo público. O lo que llamamos lugar de producción de lo público. El lugar, para hablar de producción de lo público, necesitamos que haya también usos públicos, privados e íntimos. Pero que ninguno de estos usos se convierta en hegemónico ni hegemonizante. ¿Qué quiere decir? Que puede haber usos privados que participen de la activación de un lugar de producción de lo público en el espacio público. Es decir, que estos usos están provocando que otros cuerpos lleguen a ocupar ese espacio y que otras prácticas empiecen allí a ser realizadas. Por ejemplo, la práctica de venta ambulante de comidas. Un carrito en la calle de venta de comidas. Voy con Martín Tabotierres, Martín come, yo no. Pero estamos charlando. Pero a mí, la persona que vende no me dice, si usted no compra, tiene que irse. No. Entonces, claro, Martín participa del uso privado del espacio público en ese uso de transacción de alimento por dinero. ¿Sí? Sin embargo, porque está ese carro, es que nosotros paramos ahí, si no hubiésemos ido caminando. Al tiempo que se da el uso privado transaccional de alimentos por dinero, también se da nuestra comunicación, nuestra conversación, que es otra práctica en el espacio público. Y viene alguien y nos ofrece, por ejemplo, si queremos comprar cigarrillos o chicles, que es otro uso, otra práctica que comienza a ser allí realizada porque está el puesto de comida vendiendo, atrayendo personas. Aunque no todos estemos ahí para comer. Y no todas las prácticas tengan que ver con comer o vender comida. Ese uso privado provoca que otros cuerpos que no necesariamente se van a ligar con esa práctica estén allí. Y provocará, porque hay más cuerpos, que otras prácticas se acerquen
Si desactivamos ese uso primero, privado, es muy posible que ese espacio público vuelva a estar vaciado y allí las personas solamente transiten, pero ya no se detengan y se encuentren. Entonces, ¿qué? ¿Ese uso privado se convierte en un uso público? No. Sigue siendo un uso privado, pero que participa de la producción de lo público. Participa de la activación de un lugar de producción de lo público, en el cual se dan usos públicos, privados e íntimos. Tal vez el uso que primero lo activó fue un uso privado. Por eso decíamos, para que se active el lugar de producción de lo público, tiene que haber usos públicos, privados e íntimos, no solamente públicos. Pero cuidado que los privados e íntimos no sean hegemónicos y hegemonizantes, de modo tal que excluyan a todas las personas que no quieran participar de ese uso. Es decir, mi hijo, si usted no va a comprarme comida, fuera de aquí. O esos conciertos que hacen en los parques y los cierran y solo pueden entrar al parque quienes pagan un ingreso. Ahí es un uso privado del espacio público que no participa del lugar de producción de lo público. Ahora, un concierto en un espacio público podrá ser una actividad que participa del lugar de producción de lo público si no se está cobrando ingreso. Y se permiten que haya vendedores, y se permite que, porque decirle a la gente, usted no puede entrar a vender aquí, se convierte entonces en un uso hegemónico, en el cual solo puede haber aquí la práctica de tocar y escuchar música. Y para que sea público, agrega cuerpos diversos, pero también activa prácticas diferentes. Si solo va a estar permitida la práctica de tocar y escuchar, entonces no podemos decir que es un uso público. Están realizando un uso privado a través de un concierto de música, aunque no se esté cobrando ingreso. Si nosotros vamos con nuestro carro y ponemos la música a todo volumen y no se puede hacer más nada que escuchar nuestra música, estamos haciendo un uso privado del espacio público porque estamos inhibiendo que otras personas puedan realizar otras prácticas o se escuchen otras músicas. No pasa necesariamente por cobrar o no cobrar, no pasa lo público por ser gratuito o pago necesariamente. Sino también, en otras veces sensibles, también por la posibilidad de activar otras prácticas en simultáneo. Si la música de ese concierto es la única práctica que puede estar siendo desarrollada, tocar y escuchar música, inhiben que hayan otros usos, jugar a la pelota, jugar al fútbol, vender comida, besarse, tener sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Si inhiben esas prácticas, entonces también es un uso privado, aunque se le denomine público, espectáculo público, porque no se cobró ingreso. Público, privado e íntimo como cualidades, espacios públicos, privados e íntimos, usos públicos, privados e íntimos, normal, transgresor o desviante, según la reacción de los observadores, y lugar de producción de lo público. Miren la complejidad para hablar de espacios públicos y hablar de usos. Y de ahí que viene la pregunta de cómo volver públicos los espacios públicos. Porque nos dimos cuenta que allí las prácticas tienen cualidades privadas en los espacios públicos. Incluso besarse en el espacio público no necesariamente sea un uso íntimo. Porque la fotografía sensible íntimo es porque no invita a participar. Si vemos a alguien besándose, una pareja o un trío besándose, tendremos que acercarnos y proponerles, hola, ¿cómo están? ¿Puedo sumarme? Si se ofenden y me dicen que no, entonces es un uso privado, excluyente. Con lo cual, si estamos en un parque y viene alguien a decirnos, ustedes no pueden realizar esas prácticas íntimas, digámosle, pero si no es íntima, nadie le excluye, súmese. ¿Y la ley? ¿No? La ley se puede modificar por el contenido. O prácticas íntimas no. Pero si esto no es íntimo, ¿quién le invitó? Esto es una práctica privada, por favor, aléjese. Miren todos los jueguitos que se pueden hacer, ¿no? Pero para eso tenemos que salir
de las categorías. Por eso para poder hablar de las cualidades, yo me basé en la observación de las prácticas, más allá de cómo se las nombran. Si a mí no me dejan entrar a besarme con esa pareja, no digan que es íntimo. Eso es privado, me está excluyendo. Me excluye tanto como el evento que no me dejan entrar porque no pago ingreso. Es excluyente. Entonces, desde esa observación de analizar y observar prácticas, intentando no denominarlas, salir de la estructura que tenía incorporada sobre el público, privado e íntimo, empecé a ir por las cualidades. Y por las cualidades encontré estas cualidades. Y de estas cualidades me encontré con esta disyuntiva de entonces lo público no puede excluir, entonces, ¿qué hacemos? Porque hay usos privados que están agregando personas en ese espacio, y si vamos al pie de la letra, tengo que sacar esos usos del espacio público, pero si los saco, estoy vaciando el espacio público. Bueno, ahí encontré como respuesta la posibilidad de el lugar de producción de lo público. Y hace falta escuchar qué usos están participando del lugar de producción de lo público, porque una cosa es la ley, otra cosa es la normalidad. Si me voy por la ley, por cumplir la ley, puedo acabar justamente dañando lo público del espacio público. O por lo menos en su cualidad de lugar de producción de lo público. Y la otra cuestión que quería traerles hoy, ya les comenté también la vez pasada a Martín Tautiarra y a cualquiera, es la diferencia entre espacio público y bien público. Si hablamos de un edificio, en el edificio hay patrimonio material. Precisamente, se cierran las puertas, el acceso a determinadas horas del día, porque no se tiene cómo garantizar que se preserve el patrimonio. Hay determinadas horas del día donde, por ejemplo, no hay clases en la universidad, entonces la universidad se cierra. Pero una pregunta, ¿se cierra por qué? ¿Porque van a dañar el patrimonio físico, van a dañar los bancos, las mesas, las paredes, las computadoras? ¿Será que solamente es el patrimonio físico el que se está preservando al cerrarse la puerta? Digo, si ya supongamos que pudiera entrar gente a dormir de noche, ¿no? No, que cómo va a dormir la universidad. A la universidad no se va ni a dormir, ni a buscar novia, novio o novia. Se va a estudiar. Jugar de fútbol, tampoco. Tener sexo, menos. Beber bebidas alcohólicas, no. ¿Qué es lo que puedo hacer? Estudiar. ¿Pero por qué? Porque es una casa de estudios. A ver, pero no es una universidad pública, o sea, si lo público en la geografía sensible es agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes, ¿por qué no me deja activar prácticas diferentes? Es que me distrae la clase, está bien, no se preocupe. Termina la clase, ¿puedo entrar a jugar al fútbol? No, pero si ya no distraigo a nadie. Porque tal vez lo que se pueda estar degradando no sea el patrimonio material, sino el patrimonio moral. Tal vez sea la moral la que se pueda degradar con usos otros. Tal vez físicamente no estamos degradando nada. Pero si tenemos que inhibir usos otros, tal vez sea porque esos usos son potencialmente degradadores de un orden, que es la moral. Y tal vez haga falta cerrar las puertas, no porque no podemos pagar seguridad privada para evitar que nadie haga otros usos. A mi parecer, sospecho que en realidad esos usos otros pueden empezar a ser allí practicados porque los usos hegemónicos
de los cuerpos hegemónicos están ausentes. Cuando nos retiramos como parte de la población hegemónica que realiza usos hegemónicos de un determinado espacio, ahora la universidad, nos retiramos y vaciamos de nuestras presencias y de nuestras prácticas ese espacio, es que otras presencias, otros cuerpos con sus otras prácticas podrían empezar a utilizarlo. Nuestras prácticas también son inhibidoras de otras prácticas menores. Nuestras prácticas hegemónicas. Cuando nos ausentamos, se habilita que otras prácticas posibles, menores, puedan entrar allí a habitar el espacio. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Si no podemos marcar presencia 24 horas del día, entonces cerramos. Para que nadie más pueda usarlo. Es como tener la pelota de fútbol y decir, me voy y me llevo la pelota. Si yo no juego, nadie más juega. Así infantiles somos con los espacios públicos. Si yo no voy a estar ahí, nadie más va a estar ahí jugando otra cosa. Lo mismo pasa con los parques cuando son enrejados. Bajo el pretexto de enrejarlos para preservar el parque, podemos escuchar qué es lo que se dice con las palabras y qué es lo que se dice con las prácticas. Porque tal vez aquello que se quiere preservar el parque no sea porque están dañando al parque desde su materialidad, sino porque hay gente durmiendo. Es que está tan feo, hay gente viviendo en el parque ya. Duermen en los bancos. Orinan en los árboles. Bueno, la orina no degrada al punto tal de poder decir que están degradando el patrimonio físico, los árboles. Pero veo gente orinando. Veo gente durmiendo. Veo gente teniendo sexo. Veo gente emborrachándose. Veo todo aquello que no está bien ni correcto. Pero ¿por qué estas prácticas no pasan durante el día? Porque estamos nosotros durante el día. Con nuestras prácticas les espantamos, les inhibimos. Cuando nosotras nos ausentamos, se ausentan las prácticas hegemónicas y se empiezan a posibilitar que otras prácticas menores empiecen a ser allí realizadas. Al ponerle reja a lo que estamos haciendo, es garantizar que cuando nosotras no estemos, nadie más pueda estar. De vuelta al juego de la pelota. Me llevo la pelota, cierro con llave, porque me voy. Cuando nos dicen que están poniendo rejas para preservar el parque, incluso aunque sea para preservar el patrimonio material, recordemos, patrimonio material es un bien público. El bien público en tanto patrimonio se degrada con el uso. Pero no con cualquier uso. Hay usos que no lo degradan, que son los usos correctos. Determinados usos lo degradan, y no degradan solo su materialidad. Pero también pueden degradar su materialidad. Cuando, por ejemplo, una obra de arte cinética es adquirida por un museo o una galería de arte, y es expuesta, muchas veces ponen un cartel que dice, por favor, no tocar la obra. Anda a explicarle a la persona que está cuidando el espacio de que la obra se completa con el movimiento accionado por el observador, por el público. No es contemplativa, sino interactiva. No, es que no puede tocar porque si no se daña. No, es que no entiende, es que si no la toco, se está dañando su carácter artístico. No, es que si la toca va a dañar su carácter material, patrimonial, económico. Es decir, que al ser adquirida, deja de ser una obra de arte para convertirse en un patrimonio de la institución. Que en tanto patrimonio se degrada con el uso y se inhiben de los usos o de algunos usos. Cuando un espacio público como un parque
se ponen rejas con el argumento de protegerlo, cuidado que se está nombrando espacio público, pero se lo está practicando bien público. Mientras a los bienes públicos se degradan con el uso, los espacios públicos se degradan por el no uso. Es decir, por no usarlos, degradamos la cualidad de público del espacio público, porque el espacio se torna público al ser practicado de manera diversa. Si le ponemos una reja, lo estamos tratando como un bien público, aunque lo estemos nombrando espacio público. El debate entonces no tendría que ser rejas sí, rejas no. Porque estamos argumentando, los que estamos en contra de las rejas, argumentamos desde la cuestión de lo público, como espacio, y los que están a favor están argumentando desde la cuestión de lo público como bien público, patrimonio degradable por los usos. Bien público y espacio público son cuestiones diferentes y no conseguimos dialogar sobre lo mismo. Yo hablo desde espacio público y vos hablás desde bien público. Hablemos de lo público, que es lo que tenemos en común entre espacio público y bien público, es lo público. Y lo público, precisamente, se degrada si se excluye. Entonces yo entiendo que usted quiere preservar el patrimonio, pero en tanto espacio público no podemos hablar de patrimonio, sino de cualidad de lo público, del espacio público, que está siendo degradada en el momento en que vos estás inhibiendo el acceso al espacio. Salvo que quieras cambiarle de nombre y dejar de llamarle espacio público y llamarle patrimonio público. Mientras le sigas llamando espacio público y esté en el estatuto de la ciudad como espacio público, tendrá que ser respetado su carácter público del espacio público. No discutimos sobre las rejas, discutimos sobre la cualidad de lo público del espacio público, no sobre las rejas. Esa es la diferencia entre escuchar lo que se dice y escuchar lo que se hace. Evitamos perder el tiempo discutiendo sobre algo sobre el cual no tenemos punto de encuentro, que son las rejas. El punto de encuentro es lo público, en bien público y espacio público. Y la última cuestión, que no lo han dicho, por ejemplo, el transporte público. Se le llama transporte público, sin embargo, no todo el mundo puede acceder, tiene que pagar. O me tienen que pagar para que pueda acceder, pagar mi ticket, mi boleto, mi ingreso. Entonces, si solamente pueden ingresar quienes pagan, ya no es público, tiene cualidad de privado. Se nombra público, pero se practica privado. Entonces podríamos nombrarlo de otra manera, podríamos llamarlo transporte privado financiado con dinero público, porque en muchos casos son los gobiernos los que subsidian a las empresas. Ahora, miren qué diferente llamarlo transporte público que llamarlo transporte privado financiado con dinero público. ¿Por qué tendremos que financiar lo privado con dinero que es público? Digo, se financia con los impuestos que estoy pagando. Ya estoy pagando, ¿por qué tendría que pagar dos veces? Pago con el impuesto que está financiándolo y pago con mi pasaje para entrar. Soy un estúpido. Soy un estúpido. Me están haciendo pagar dos veces. Y encima me enojo si alguien quiere entrar sin pagar. O sea, pagando solo una vez con sus impuestos. Somos unos imbéciles. Bueno, entre lo que se dice con las palabras y lo que se dice con las prácticas hay un abismo. Y esa es la doble dicción. Decimos público y practicamos privado. Tal vez activar la contradicción implique, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nombrémoslo entonces transporte privado financiado con dinero público. Ajustamos el nombre a como la práctica es. No podemos porque tenemos problemas muy grandes. Si decimos eso, la gente va a cuestionar por qué financiamos con dinero público un transporte privado. Bueno, entonces ajustemos la práctica a cómo se enuncia. Ya que se enuncia transporte público, entonces que no se cobre ingreso. Ay, no se puede. Bueno, entonces activemos la contradicción.
Y la contradicción hizo que en Brasil, en el 2013, en las revueltas del 2013, los movimientos empezaron por este planteo. Se dice transporte público, pero hay que pagar. Y dos movimientos, uno del nordeste y otro del sur, pase libre y catraca cero. Catraca es el molinete, el torniquete para pasar. Es sin torniquete y pasar libre. Eran dos movimientos sociales que exigían eso. Yo cuando llegué a Brasil pensaba, pero qué absurdo, ¿cómo van a decir que no se pague? Es absurdo. Hasta que alguien me explicó, es que no escuchás, hasta vos lo estás diciendo, es transporte público. ¿Por qué si es público no puedo pagar si no es pagando? No puedo pasar si no es pagando. No, es que o sea, es público para todos los que paguen, entonces, no. Ahí está el tema de cómo se enuncia. Si decimos para todos los que paguen, estamos haciendo foco en el para todos. Si decimos solo para los que pagan, estamos haciendo foco en el solo los que, en su carácter privado, excluyente. Según cómo lo enunciemos, provocamos un foco o provocamos otro, para poder activar contradicción donde escuchamos doble dicción. Y Brasil se prendió fuego en el 2013. Y en algunos estados del interior consiguieron que las alcaldías se hagan cargo y la práctica sea consecuente con el nombre. Y el transporte dejó de ser pago. Porque así está enunciado. Así está en la ley. Y en muchos que no se consiguió, por ejemplo, consiguieron que gente como yo empiece a cuestionarse al respecto de lo público, cosas que nunca antes me había cuestionado. Yo ahora estoy escuchando, se dice público, se practica privado. Y esto me interesaba que ustedes también pudieran llevarse o compartirles a ustedes, aunque sea en este último día. La cualidad de lo público, privado e íntimo como cualidad, a mi parecer, nos ofrece entrar en estas brechas, en estas fisuras entre lo que se dice con las palabras y lo que se dice con las prácticas. Y empezar a generar cuestionamientos para desestabilizar afirmaciones y no tener que ir contra para imponer 1 más 1 igual 1, sino desestabilizar. Cuidado que si queremos desestabilizar para generar 1 más 1 igual 3, también tenemos que ir abiertas a desestabilizarnos. Porque si yo consigo que vos tambalees en tu afirmación, pero te afirmes en la mía, y yo no me muevo de la mía, es 1 más 1 igual 1, mi posición. Para que sea 3, yo también tengo que correrme de mi posición. Que ese 3 no es ni este 1 ni este 1, es una tercera posición, producto de las dos posiciones, necesarias ambas para encontrar una tercera posibilidad. Hacer una escucha, primero, para escuchar las doble dicciones y desde las acciones intentar generar situaciones que activen contradicciones si nosotras mismas durante la acción no vamos a estar abiertas a hacer estabilizar aquello que sabíamos antes de accionar. Si no, estaremos en la imposición del 1 más 1 igual 1, nuestro 1. Estamos en la hora, ¿no? Todo tiene su final, nada dura para siempre. Qué bonito, ¿no? A lo colombiano. Ay, qué rico. Bueno, la idea es provocar, ¿sí?